Entonces, resulta que vamos a hacer como una especie de continuación de la actividad o de la sesión 12. En esta, pues vamos a trabajar el tercer punto, de esa actividad 3.1. Entonces, ahí dice eh, que tome una banda de caucho y lleve a cabo cada uno de los pasos que se indican a continuación y responda a las preguntas. Entonces, en mi caso, yo lo voy a hacer con un caucho que yo tengo acá, y pues ustedes también lo van haciendo con el caucho que, pues, que ustedes tienen para la clase. Entonces dice, cierre la banda de caucho sin estirarla, como se indica en la figura 1, de modo que forme un segmento y pueda medir su longitud una vez lo coloque sobre el filo de la regla. Bueno, entonces aquí dicha medida se denomina longitud inicial. ¿Cuál es su valor? Pues yo acá tengo un valor, pero era de una respuesta que había hecho antes. Entonces vamos a volverlo a trabajar. Entonces vamos a volverlo a trabajar. Entonces, aquí quedaría. Entonces, lo, lo que yo tengo que hacer, es, no sé si ustedes puedan darle allá como predilección a mi pantalla para que yo les pueda mostrar lo que voy a realizar. Aquí como que toca quitarle. Un momentico. Entonces, ya se puedo lograr acá. Yo lo que voy a hacer es, aunque no sé si ahí lo vean, yo coloco sobre el filo de la regla, voy a colocar el caucho. Ustedes también van a hacer lo mismo. Sobre el filo de la regla van a colocar el caucho y van a medir esto cuánto mide. Entonces, en mi caso, mide 8,4 centímetros. Entonces, yo acá coloco 8,4 centímetros. Esa va a ser mi longitud inicial, o, o lo que aquí se llama L sub 0. Entonces, SL, aquí, bueno, aquí lo colocan así.
Entonces acá lo colocan como L sub 0 y ese que sería longitud inicial. Y ese sería 8,4 en el caso de de mi banda de caucho. Ustedes ya tienen su valor, ¿cierto? Ya lo midieron. Entonces, en la segunda parte dice, este material tiene un límite de elasticidad. Un límite de elasticidad. Es decir, que se puede estirar hasta cierta longitud, de modo que vuelva a alcanzar su longitud inicial, que en este caso es 8,4. Una vez sobrepase dicho límite, el material pierde sus propiedades mecánicas y su longitud inicial empieza a ser mayor a la inicialmente tomada. El caucho se deforma. Entonces, si el caucho se deforma es porque mide más de los 8,4 centímetros que yo medí al comienzo. Entonces, complete la siguiente tabla sabiendo que la longitud inicial se obtuvo en la parte A. A partir de este valor, alargue la liga de caucho tanto como se indica en cada uno de los reglones de la columna. Distancia de estiramiento. Luego, suelte el caucho y mida nuevamente su longitud para comprobar que no se haya deformado. Es decir, que tenga la misma longitud inicial. Entonces, en la columna se deformó. Si contesta no, la longitud inicial sigue siendo la misma. Si contesta sí, debe registrar la nueva longitud en la tercera columna. Es decir, donde empiece a escribir una nueva longitud inicial, se entenderá que la banda de caucho perdió sus propiedades mecánicas. Entonces, ahí tenemos esta tabla. Entonces, la distancia de estiramiento sería agregada a lo que nos dio la longitud inicial, ¿cierto? Que la longitud inicial para nuestro caso nos dio 8,4 centímetros. Entonces, si yo tengo 8,4 centímetros, que fue lo que anoté aquí como longitud inicial, entonces si aquí yo voy a estirar 4 centímetros, ¿cuánto me iría en total el qué? El caucho. Si lo que voy a estirar son 4 centímetros. Pues no se formaría porque si son 8 y toca medir 4, no se formaría. Pues no se deformaría, pero es que toca medirlo. Pero en total, ¿cuánto toca estirarlo? Con la longitud inicial más el estiramiento. 4. ¿Cuánto? 12 centímetros, 4. Eso. Entonces, en total toca estirarlo 12,4 centímetros. Entonces, yo voy a tratar de mostrar ahí en cámara, aunque es difícil. Voy a tratar de mostrar ahí en cámara. Entonces, si es en total 12 centímetros, entonces 12,4, perdón, entonces yo coloco el caucho sobre el filo de la regla y lo estiro pues los 12,4, aproximadamente los 12,4 que me están diciendo. Ahí lo tengo estirado los 12,4 que me están diciendo. Luego suelto el caucho y lo vuelvo a colocar sobre, lo vuelvo a colocar sobre el filo de la regla. Entonces vuelvo a hacer ese ejercicio de colocar ahí el caucho con toda la paciencia sobre el filo de la regla.
Entonces, el caucho sigue midiendo lo mismo. Por ahora el caucho sigue midiendo lo mismo. Los mismos 8,4 centímetros sigue midiendo. Entonces, yo en la tabla escribo acá, se deformó. Entonces yo voy a escribir que no se deformó. Entonces voy a escribir no. Pues nueva longitud, pues no va a haber porque si no se deformó, pues ni modos, ¿cierto? Entonces, pues acá yo pues no voy a escribir nada porque no se deformó. Si no se deformó, pues no hay esfuerzo. Y si no hay esfuerzo, pues tampoco hay deformación. Entonces, por ahora, eso es lo que voy a llenar. Ahora, continuando con el ejercicio, voy a estirarlo 6 centímetros. Si la longitud inicial era 8,4, sería 8 y 6, 14. Entonces serían 14,4 centímetros. Entonces vuelvo a tomar el caucho, pero entonces esta vez lo estiro 14. Entonces lo estiro 14. Entonces sería 14,4. Ahí lo tengo estirado 14,4. Suelto el caucho y vuelvo a medir su longitud inicial. Vuelvo a medir su longitud inicial. Que hasta el momento pues sigue siendo la misma. Tal vez este caucho es muy largo, hay que conseguir uno más corto para que el ejercicio sea más fácil, porque el caucho entre más largo pues más se va a demorar en deformarse. Entonces lo que sugiero es que usen un caucho más corto desde el comienzo. Listo, no se deformó, sigue siendo la misma longitud. Entonces acá en la tabla escribo no se deformó. Y acá pues no hay ni esfuerzo ni hay deformación porque no. Listo. Luego sería 7. Entonces con 7 sigo repitiendo la misma historia. La misma historia. Entonces vuelvo con 7 dijimos, ¿cierto? Sí, profe. Entonces sería 8 y 7, 15. 15. Entonces estiro 15,4. 15,4. Listo. Ahí tengo estirado 15,4. Suelto el caucho y vuelvo a medir su longitud inicial. Entonces váyanlo haciendo allá, con eso van sacando sus propios datos.
sigue midiendo igual. Entonces, sigue midiendo igual. Entonces, se deformó no porque vuelve a su longitud inicial. Y pues, los demás datos no se pueden llenar a menos de que haya una deformación. Aquí para, si quieren, como es un caucho largo, deberíamos aumentar acá la deformación para que este ejercicio me salga más fácil. Digamos, acá vamos a ponerle de 2 en 2, si no, pues acá nunca voy a acabar. De 2 en 2 para que me salga más rápido. Listo, entonces acá sería con 9 y 8, 17, entonces sería 17,4. Claro que no les estaba mostrando pantalla. Bueno, aquí cambié la tabla un poquito y más bien le voy a estirar de 2 en 2 para que el ejercicio me salga un poco más rápido. Pues porque uno en uno y como el caucho en su longitud inicial pues era muy largo, entonces para que se deforme pues toca aumentarle ese estiramiento. ¿Listo? Entonces en el siguiente caso que yo voy a dejar es 9, entonces 9 y 8, 17. 17, entonces vamos a hacer ese. $17, entonces sería 17,4. Hasta ahí lo tengo estirado a 17,4. Suelto y vuelvo a medir. Vuelvo a medir la longitud inicial. Sigue midiendo. Sigue midiendo lo mismo. Revisémoslo nuevamente. Sigue midiendo lo mismo, entonces seguimos llenando acá que no se ha deformado. Entonces seguimos lo mismo que en la casilla anterior. Listo. Ahora vamos con 11. Con 11. Entonces, con 11 nos daría 11 y 8, 19. Entonces sería, lo estiramos hasta 19,4. Listo, 19,4. Volvemos a soltar y volvemos a medir el caucho. Entonces acá parece que ya se deformó. Entonces, o sea, ya mide más que la longitud inicial. Vamos a asegurarnos de eso colocando bien el caucho. Como el filo de la regla es como que delgadito, pues. Aquí ya mide 8,5. O sea, se deformó 1 milímetro. Se deformó 1 milímetro. Entonces, esa es la nueva longitud inicial que tiene el caucho, porque ya no mide los mismos 8,4. Incluso como que está midiendo más de 8,5.
Mira, miremos bien. No, hasta el momento no se ha deformado. El caucho salió bueno, no se ha deformado todavía. Entonces, en la siguiente se debe estirar 13. Le puse estiramiento 13, entonces 13 y 8, 21. Entonces debo estirarlo 21. Entonces sería 21,4. 21,4. Entonces procedemos a estirarlo 21,4 centímetros. Listo, lo tengo ahí estirado 21,4 centímetros. Listo, ahí lo tengo 21,4 centímetros. Suelto y vuelvo a medir su longitud inicial. Entonces acá al medir la longitud inicial, encontramos un valor de 8,7. 8,7. Eso quiere decir que se deformó 3 milímetros. Entonces, miramos bien. Sí. Sí, 8,7. Entonces acá yo coloco una nueva longitud. Aquí por fin el caucho se deformó. Entonces, se deformó. Aquí vamos a colocar que sí. Ahí estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Nueva longitud, 8,7 centímetros. Yo me imagino que sí estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, entonces, el esfuerzo, Profe, sí. sí, entonces el esfuerzo, gracias. El esfuerzo, entonces a escribir acá. Entonces acá dice, pues escriba su ecuación. Entonces, pues, la voy a escribir acá. Esto que yo llamo delta L va a ser igual a la nueva longitud, que es 8,7 centímetros, menos menos 8,4, menos 8,4. Y eso me da un total, bueno, acá son centímetros, ¿no? Eso me da un total de, ¿cuánto sería entonces 8,7? 8,7 menos 8,4.
8,7 menos 8,4. 3, profe. 0.3, ¿cierto? 0.3. 0.3 centímetros. Entonces, acá es simplemente hacer la resta de la longitud, de la nueva longitud menos la longitud inicial. Eso es lo que me indica la ecuación. ¿Listo? Entonces, es 8,7 menos 8,4. Entonces, esto a la final me da 0,3 centímetros. Como hay deformación, entonces vamos a calcularla. Entonces aprovechemos y ampliamos esta tabla lo más que se pueda para que me permita escribir más cosas. Entonces, la deformación ya seguimos. Entonces, la deformación, entonces aquí la denominan epsilon. Entonces, aquí sería, ahí sería, busquemos ese símbolo, acá, ese símbolo, sería delta L, o sea, el esfuerzo, el que acabé de calcular antes, el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo me dio 0,3, 0,3. No voy a colocar centímetros arriba y abajo porque esos igual se van a simplificar. Dividido 0.3, que fue lo que me dio delta L. Y la longitud inicial, si ustedes se acuerdan, me dio 8,4. 8,4. Y la división de eso, si ustedes la hacen en su calculadora, sería 0.3 dividido 8.4. Y eso me da 0.035. 0.035. Esa sería la deformación. Ahí Entonces, dividió, profe. sí, ahí dividí. Es dividir 0.3, que fue lo que me dio el esfuerzo, que es delta L, sobre la longitud inicial, que es L sub 0, que fue lo que calculamos al comienzo y nos dio 8,4. Entonces hacemos la división y esa sería la deformación. O sea que la deformación, esa deformación, si la colocamos en porcentajes, sería del 3,5%. ¿Listo? Eso significa el 0.035. Una deformación del 3,5%. ¿Listo? Entonces, ahí me da ese 3,5. Listo. Ahora, en el siguiente paso, vuelvo a estirar el caucho, pero esta vez 15 centímetros. Entonces, como la longitud inicial es 8,4 más 15, me da 23,4. 23,4. Entonces, como acá tenemos 23,4, pues eso es lo que voy a estirar. O sea, voy a estirar 15 y en total me da 23,4. Entonces, se reventó. Ya el caucho no me resistió eso porque pues yo me puse a hacer el estiramiento. Espere, ya consigo otro caucho. Yo me puse a hacer el estiramiento más rápido para que, ¿qué? Pues para que hacer el ejercicio más rápido.
Entonces, ahí están las consecuencias de afanarse. Entonces, probemos con otro caucho, que yo tengo varios cauchos iguales. Profe, si se estalla, toca repetir todo el proceso. ¿Cómo dice? Si se estalla el caucho, toca repetir todo el proceso. Pues en mi caso no lo voy a repetir, pero pues primero para no aburrirlos y segundo ¿para qué? Segundo, como yo tengo cauchos iguales, pues lo puedo repetir, lo puedo seguir trabajando con otro de mis cauchos, que es igual. O sea, pero en el caso de nosotros, profe. Si tienen un caucho igual, pues lo vuelven a hacer si empiezan con un caucho nuevo que mida distinto, sí toca repetirlo. Entonces, bueno, en mi caso, ¿qué voy a hacer? Tengo que estirarlo 23, ¿cierto? 23. Pero entonces, tal vez, como yo me puse a estirarlo más para hacer el proceso más rápido, pues tal vez ya no me aguanta. Entonces, miremos a ver otra vez. Con 20, ¿qué fue que dijimos? 23,4. Entonces, ahí tengo 23,4. Mire, esta vez sí lo pude estirar. 23,4. Entonces, ahí lo tengo estirado 23,4, suelto el caucho. Vuelvo a medir la longitud inicial del caucho. Tal vez le metí la uña al otro caucho o algo. Por eso se rompió. Entonces, este caucho mide 9,2. 9,2. O sea que hay una nueva longitud inicial. Entonces, se estiró, sí. Nueva longitud inicial, 9,2. Aquí hago la resta. Entonces coloco acá delta L, que sería el esfuerzo, va a ser, cojo la nueva longitud que es 9,2, 9,2, y le resto el 8,4 que era mi longitud inicial, 8,4, y entonces eso me da 0,8 centímetros. Y en el paso siguiente, vuelvo y coloco ese símbolo que se llama epsilon, que es mi deformación, y entonces cojo lo que me dio en delta L, que fue 0,8, y lo divido entre la longitud inicial, que al comienzo era 8,4, y eso me da 0,095. 0,095. O sea, ese 0,095 me indica, si es en porcentaje, que la deformación es del 9,5%. ¿Listo? Voy a completar acá la tabla. Ya sería 17 el estiramiento, 17 y 8, 25. Entonces voy a conseguir una regla más grande.
Entonces acá sobre la mesa voy a colocar una reglita que tengo acá. Entonces tengo que estirarlo esta vez 25,4. Entonces acá tengo la regla. Hacerlo con cuidado para ver si aguanta ese estiramiento. Y si no, pues me sirve ¿para qué? Para saber cuánto es la longitud de rotura de ese caucho. Entonces, venga, me coloco unos guantes por si se rompe. Entonces vamos a estirarlo 25,4. Entonces, ahí lo tengo estirado los 25,4. Entonces vamos a colocarlo sobre el filo de la regla nuevamente. Entonces, vuelve a medir 9,2. Entonces, si vuelve a medir 9,2, pues se repiten los datos de aquí arriba, porque la nueva longitud sigue siendo la misma. O sea, estos datos se siguen repitiendo. Y ya en el último se debe estirar 19. 19 y 8, ¿cuánto sería? 27. Entonces, entonces 10, 19, 19, 18, 17, sí. Entonces 27. 27, entonces 27,4 sería. Entonces, vamos a estirarlo. 27,4. Entonces, ahí lo tengo estirado 27,4. ¿Sí? Ahí está. Entonces lo suelto y mido nuevamente la longitud inicial. Entonces, bien medida la longitud inicial. Entonces, así midiendo así la longitud inicial, sin hacerle ningún tipo de fuerza de estiramiento, me da 10,4. Sí, 10,4. Entonces, aquí, la nueva longitud inicial, 10,4. Entonces, aquí se estiró, sí, se deformó, sí. La nueva longitud, 10,4 centímetros.
10,4 centímetros. Listo. En el caso de delta L, que sería 10,4 centímetros, entonces hagamos la resta, 10,4 centímetros, menos la longitud inicial, que era 8,4, eso me da 2 medio de esfuerzo. Y en el caso de la deformación, sería coger ese delta L, que me acabo de dar 2. Entonces, 2. Y lo divido entre la longitud inicial, sería 2 dividido 8,4. Y eso me da 0,238. 0,238. Entonces, 0,238. Eso, si lo vemos en porcentaje, significaría que el caucho se estiró un 23,8% respecto a su longitud inicial. Entonces, ¿está claro lo de cómo se llena la tabla? Sí, profe. De todas maneras, yo alteré aquí la tabla para tener más rápido los resultados. Y de pronto se rompió el caucho en mitad del experimento, porque tal vez le metí la uña un poco al estirarlo y lo rompí. Entonces eso lo dañó, pero yo tengo varios cauchos iguales, entonces continué el experimento con otro caucho y entonces no altera para nada el resultado que les estoy dando, porque estoy partiendo de que tengo dos cauchos iguales. ¿Listo? Ahora, vamos a continuar con la parte que sigue. Bueno, ahí dice que luego complete la cuarta columna, donde se halla el esfuerzo, que eso ya se hizo, delta L, que consiste en la diferencia, o sea, la resta entre dos longitudes, una vez el caucho se deforme. Por lo tanto, solamente se completará esta columna cuando se empiece a registrar una nueva longitud inicial en el caucho. Que eso fue lo que se hizo, porque donde no hay deformación, pues ese esfuerzo no se llenó, porque no hay nada que calcular, no hay esfuerzos que calcular. Asimismo, el índice de deformación, que consiste en el cociente es la división que se hizo en la última columna, la división que se hizo entre el esfuerzo y la longitud inicial del caucho. Entonces complete la quinta columna en los casos donde diligencia esfuerzo del material dado, o sea, donde se colocó que sí. Ahora, este material tiene un límite de plasticidad, es decir, que se puede estirar hasta cierta longitud antes de que se rompa. Entonces, colóquese unos guantes y sobre el suelo haga una marca desde donde va a colocar el caucho y empiece a estirar lentamente esta banda hasta que se rompa, y marque aproximadamente el sitio donde ocurrió dicho evento. Luego mida la longitud desde donde se empezó a colocar la banda de caucho y el sitio donde se rompió. ¿Cuál es aproximadamente la longitud de deformación máxima que soportó dicho material? Entonces, aquí, pues yo lo voy a hacer, pues no lo voy a hacer en el suelo, porque para que ustedes puedan ver. Lo voy a hacer acá sobre el escritorio. Entonces, voy a colocar los guantes, ahora sí.
para que no me golpee el caucho. Y pues lentamente vamos a colocar acá la regla. Vamos a hacer el estiramiento lentamente para darme cuenta aproximadamente dónde se rompe el caucho. Acá lo voy a colocar sobre la regla para asimismo sostenerlo ahí encima. Y darme cuenta aproximadamente dónde se rompe el caucho. Entonces vamos estirando, estirando, estirando. Entonces, aproximadamente la rotura se dio a los 52.5 centímetros. Entonces, hasta ahí fue donde estiré el caucho, 52.5. ¿Listo? Entonces, aquí, en mi pregunta coloco, o como respuesta a la pregunta coloco, ¿cuál es aproximadamente la longitud de deformación máxima que soportó dicho material? Entonces, en mi caso fue 52,5 centímetros. Esa fue la longitud de deformación máxima que soportó dicho material. ¿Listo? Aquí, bueno, pues acá hay que tener en cuenta que yo alteré un poco la tabla para hacer el ejercicio más rápido. Entonces, pues, ustedes pues traten de mantener la tabla pues original, que tienen allá como más paciencia para hacer eso, o más tiempo. Y ya pues si se ven obligados pues alteran la tabla para obtener el resultado que necesitan. Aquí en el cuarto punto les piden observar un video que se denomina experimento de elasticidad y hay que responder algunas preguntas. Entonces, una pregunta es, ¿qué es la deformación? ¿Qué condición cumplen los cuerpos elásticos? ¿Cómo se calcula la longitud de un cuerpo luego de aplicar una fuerza externa sobre él? ¿Y cómo se clasifican los cuerpos de acuerdo a intervalos de esfuerzo cuando están sometidos a distintas magnitudes de fuerzas externas sobre ellos? ¿Cómo se comprueba que un cuerpo es elástico? Y la otra pregunta es, ¿cómo se verifica mediante una práctica real que un cuerpo tiene un límite de elasticidad? Entonces, vamos a observar el video. Quedó clara la explicación, ahí dan mucha información, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la deformación entonces, de acuerdo a lo que hemos trabajado? ¿Qué es la deformación? Es la fuerza de la que se somete el objeto y pierde sus propiedades principales. O sea, las primeras propiedades que tenía las pierde y se deforma. Exactamente, o sea, el objeto ya no vuelve a su estado original, se vuelve más grande. En este caso, en el caso del caucho, pues se vuelve más grande, entonces queda deformado. En la parte B dice, ¿qué condición cumplen los cuerpos elásticos? Pues, profe, sería que tienen una mayor
resistencia de- para para los esfuerzos, hasta que se estalla, ¿no? Sí, o sea, aquí es que la condición es que a pesar de la fuerza aplicada sobre ellos, de las deformaciones aplicadas sobre ellos, no, claro que deformación no queda bien nombrar. A pesar de la fuerza aplicada sobre ellos, vuelve a su estado inicial. Entonces, esa es la condición de que cumplen los cuerpos elásticos, que son susceptibles de cambiar de forma, pero eh, al quitarles esa fuerza, vuelven a su estado original. ¿Listo? Esa es la condición. ¿Y cómo se calcula el cambio de longitud de un cuerpo luego de aplicar una fuerza externa sobre él? ¿Cómo se calcula? Midiéndolo, profe. Sí, pero como, sí, se mide, Eh, pero ¿cómo se calcula? Porque entonces ahí, si dicen cómo se calcula, preguntarían por una ecuación. Entonces, ¿cómo sería esa ecuación? pues, profe, como usted nos explicó, primero una resta y luego se divide en los resultados de lo primero, la primera forma que tenía y lo último, lo que, lo que se estiró. Sí, pero entonces, como acá están preguntando solamente por el cambio de longitud, entonces solamente estarían preguntando por la ecuación de esfuerzo en este caso, de esfuerzo, sí. Entonces, pues ahí no es nada más que copiar la ecuación y explicarla. ¿Listo? Y en la parte D sería cómo se clasifican los cuerpos de acuerdo a intervalos de esfuerzo cuando están sometidos a distintas magnitudes de fuerzas externas sobre ellos. Entonces, ¿cómo se clasifican los cuerpos de acuerdo a intervalos de esfuerzo? Profe, Mm, eh, ¿cuánto se estira? Es que la verdad no entendí la pregunta. no, es cómo se clasifican de acuerdo a intervalos de esfuerzo. Entonces, pues ahí, si no quedó clara esa clasificación, como el video, la verdad es que el video da mucha información y la da así como rapidito. Entonces lo que les toca hacer es volver a ver el video y parar donde necesiten copiar la información que necesitan. ¿Listo? Pero ahí están, les aparecen las respuestas. Y a la final, donde muestran los experimentos, ya en la parte pueden responder la pregunta, ¿cómo se comprueba que un cuerpo es elástico? Donde hicieron los experimentos, ¿cómo comprobaron que un cuerpo era elástico? Poniéndole peso y viendo que se estiraba. Que se estiraba y al quitarle el peso, ¿qué sucedía? Volvía a su estado normal. A su estado original, ¿cierto? O a su estado inicial. Y, y luego, y luego dice, ¿cómo se verifica mediante una práctica real que un cuerpo tiene límite de elasticidad? Cuando uno o sea, lo estira bastante y se estalla, profe. Sí, O le en ponen el peso, caso del experimento que mostraron ahí, es cuando le colocaron una masa, digamos, una masa grande y el caucho C. ¿Qué le pasó al caucho? se rompió, profe. Se rompió. Entonces, para, para contestar pues bien las preguntas, entonces les recomiendo volver a ver el video para que les quede claro cada una de las respuestas y paran el video y van copiando
la información que necesitan. Listo. Recuerden que la actividad 3.1 tiene fecha de entrega hoy. ¿Listo? Entonces, como yo ya había explicado parte de esta guía en la clase anterior, entonces si tienen alguna... Profe, qué pena, pero es que usted la otra vez no explicó porque es que la otra vez, la anterior vez, lo que hicimos fue